Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Una vez más aquí, hoy un día especial, ¿no? Diferente, ya comenzamos con alabanza de los hermanos de Brasil, una pareja, Igor y Ana Paula, que nos brindaron esa canción en castellano, a ver, y muy bella, muy propicia para esos tiempos, ¿no? Gloria a Dios por sus vidas, gloria a Dios por usted, que me está viendo hoy, gracias, no podemos estar reunidos todavía con mi iglesia para estrechar la mano, un abrazo, pero estamos juntos en espíritu como iglesia, ¿no? Y esto es lo más importante, que seguimos unidos por el Espíritu Santo. Principalmente hoy, día domingo de Pascua, un domingo especial, que nos hace acordar, ¿no?, del que hizo Jesús por nosotros. Y estaba meditando esta semana, qué hablar en el domingo de Pascua, y tanta gente predicando, ¿no? Siempre lo mismo. Y claro que es una bendición, pero yo estaba buscando, Dios, dame algo distinto para mí. Quizás sea ya conocido de mucha gente, pero algo distinto para mí sobre la Pascua y el sacrificio de Jesús y todo eso. Y meditando, leyendo, me vino lo mismo, que quisiera comenzar leyendo, ¿no? La historia, lo que pasó el día de Pascua, el primer día de la semana. Quería ya comenzar leyendo Lucas 24, a partir del 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se prostraron sobre su rostro. Pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No estás aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día resucitará. Y este pasaje es pasaje para ese tiempo, y justo lo que pasaba en un día de ese, como un domingo de Pascua, y resucitó el que había muerto el viernes, como había dicho. Yo meditando en eso, me quedó grabada esa palabra, resucitó, o resurrección, el resucitar. Y meditando en eso, y meditando qué podía aprender de la resurrección de Cristo, qué me enseña, qué debo guardar lo más profundo de mi corazón sobre la resurrección de Cristo. Y meditando en eso, y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche, que sea de bendición, que esa palabra sobre la resurrección de Jesús se quede grabado en su corazón, y que eso pueda ser lo que nos lleve toda nuestra vida cristiana, ¿no? Que no nos dejemos olvidar que Cristo ha resucitado, no sigue muerto, ha resucitado, y que la resurrección de Cristo me enseña a mí, te enseña a ti. Y eso quisiera compartir con ustedes, ¿no? La Pascua, ¿no?, habla del plan de Dios para salvar la humanidad, dando a su Hijo Jesús para morir en la cruz en favor de nosotros. Eso ya lo conocemos, muchos lo conocen. Todavía muchos faltan conocer todavía esa verdad. Pero el tercer día resucitó, venció la muerte. Y es justamente sobre la resurrección que quiero hablar con ustedes. Y la pregunta sería: ¿qué aprendo de la resurrección? ¿Qué lecciones tiene la resurrección para mí? Yo saqué acá por lo menos 3. Para puntuarnos, ¿no?, y ser más fácil de comprender. Primera lección: para resucitar es necesario morir. Y quisiera tener como texto base Romanos 6. Romanos 6 como texto base sobre la resurrección de Cristo. Romanos 6 de 8 al 13 dice: ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él.
En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Entonces, la primera lección que aprendo acá en Romanos es que para resucitar es necesario primero morir. No hay como resucitar algo que no ha muerto. Ya viene de eso, ¿no? Está muerto, entonces uno resucita. Entonces, para que yo pueda resucitar con Cristo necesito morir. ¿Morir para qué, pastor? Morir para mis deseos, como dice Pablo. El deseo de la carne, para el pecado, para las cosas del mundo. Ya morir para esas cosas. La vida eterna es para los que mueren para este mundo. Entonces van a resucitar con Cristo. La resurrección de Cristo es para los que estuvieron muertos. En San Juan 12, 24 y 25 dice eso. Vamos a leer San Juan 12. San Juan 12 dice lo siguiente. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece a su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Entonces, para que uno resucite, hay que morir. No hay como resucitar con Cristo. No hay como participar de la resurrección de Cristo en la Pascua si uno no muere. Hay que morir para este mundo, hay que morir para el pecado, hay que morir para sus deseos, hay que morir para nuestra justicia propia, hay que morir para para aquello que pensamos que debemos estar agarrados, lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que conocemos. No, Pablo dice, considero todo pérdida, considero todo basura por causa de Cristo. Entonces hay que morir para todo eso, para poder resucitar con Cristo. Entonces la primera lección que aprendo, que para que yo pueda resucitar, primero necesito morir. Cada día. La Biblia dice, el que quiere seguir, Jesús dijo, ¿no? El que quiere seguirme, néguese a sí mismo. Y eso es cada día. Cada día nuestro yo quiere crecer. Cada día nuestro yo quiere aparecer. Cada día nuestra justicia propia quiere aparecer. Hoy vemos mucha justicia propia en internet. Cada uno jalando por su lado. Yo no estoy de acuerdo contigo, yo pienso así, yo creo que sea así. Y pastores contra pastores, y política, y la gente poniendo su justicia propia a fuerza. Cada uno una opinión diferente, así, queriendo hacer su opinión, queriendo valer su opinión, entra en peleas, en discusiones para hacer valer lo que uno piensa. Y Pablo dice, considera todo eso basura por causa de Cristo. Entonces todo eso, hermano, tiene que morir. Tiene que morir lo que yo pienso, lo que yo creo, como hombre, como ser humano. Morir mis conocimientos, mi confianza en mí mismo, mi confianza en lo que yo sé. No, todo eso hay que morir para que yo pueda resucitar con Cristo. Que esa resurrección que pasó en la vida de Jesús pueda alcanzar a mí. Pablo está diciendo, si Él murió, nosotros morimos con Él. Y si Él resucitó, con Él también viviremos nosotros. Pero es necesario morir. Hay gente que quiere resucitar, quiere las bendiciones, pero no quiere morir. No quiere dejar muchas cosas, no quiere abandonar el pecado, no quiere abandonar la vida del mundo. Y no hay cómo hacerlo, hermano. Para resucitar hay que primero morir. Hay resurrección para aquellos que murieron para el mundo, murieron para el pecado. Hay resurrección para estos nomás. No hay como vivir vida doble. Con Dios no hay. O se vive con Cristo, se muere para el mundo, para resucitar con Cristo, o no se resucita, sigue muerto en los pecados, en las transgresiones. Hay que resucitar. Para resucitar hay que morir. ¿Ok? Esa es la primera lección de la resurrección de Jesús. La segunda lección que yo aprendo con respecto a la resurrección de Cristo es que quien resucitó ya no vive como muerto. O sea, para resucitar es necesario que uno muere. Pero después de resucitado, no hay como vivir como muerto todavía.
Uno resucitó en Cristo, es nueva vida en Cristo, es creyente en Cristo, pero sigue viviendo como muerto, sigue viviendo las cosas pasadas, sigue volviendo a la basura. Y no puede ser así, no debe ser así. Versículo 9 de Romanos dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces uno que resucitó con Cristo, resucitó en Jesús, ya no puede vivir como muerto. Ya no hay como regresar. Ya no hay que dar así, un poquito creyente, un poquito no, un poquito en el mundo, un poquito en la iglesia, no. El que resucitó en Cristo, que es nueva criatura en Cristo, ya no vive como muerto. Ya no vive en el pasado, ya no vive atascado, ya no vive en los recuerdos, no, es nueva criatura, tiene algo nuevo todos los días con Dios, busca de Dios todos los días, está vivo ahora de verdad. Entonces con toda esa vida de Jesús, quiere conocerlo más, se dedica más a la palabra de Dios, se dedica más a la oración, principalmente en esos tiempos, ¿no? Teniendo tiempo, como estamos en cuarentena, obligatoriamente en cuarentena, entonces uno no tiene excusa de buscar más de Dios, de leer más la palabra de Dios, de orar más, de ayunar, de estar más en la presencia de Dios, de escuchar más la voz de Dios. Que el que está vivo vive así, el que está vivo vive, no se queda como muerto, no se queda renegando, no se queda, ay, ¿por qué eso? ¿Por qué el otro? No se queda maldiciendo el gobierno que no apoya, y eso y el otro. No se queda contestando cosas en internet, poniendo su visión, hablando en contra, hablando mal, renegando. No, los que tienen nueva vida en Cristo, que han resucitado con Cristo, vive cosas nuevas, cosas de Dios, vive lo que agrada a Dios, trata de conocer y buscar. Si yo voy a hablar, yo voy a contestar algo en internet, que sea algo que agrade a Dios, que sea algo que el Espíritu Santo me conduzca a hacerlo. Si no, no. No hay que vivir, hermanos, como muertos. Pablo dice, antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Antes. Pero ahora han resucitado con Cristo. Entonces ya no vivan así. Ya no regrese a la basura, ya no regrese a lo antiguo. Cuando el enemigo intenta con sus saetas atacarte, diciendo, mira cómo eras, mira lo que vivía, ¿quién piensas que eres? Mira, usted dice, no, yo soy nueva criatura en Cristo, yo he resucitado con Cristo, entonces ya no vivo como muerto, ya no vivo en el pasado, ya no vivo atascado en las cosas de este mundo, yo vivo para Cristo, yo sigo adelante. Es así que vive una persona que ha resucitado en Cristo. Cristo nos resucitó de la muerte, esta muerte espiritual, y no debemos seguir viviendo como tal, como muertos. Efesios habla sobre eso también. Efesios 2, de 1 al 6, mira lo que dice. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Mira lo que hizo Jesús cuando nos resucitó, para sentar con Él, para estar con Él en las regiones celestiales, no para estar en nuestro pecado, no para volver a la basura, no para caminar como muertos o para seguir como muertos. Que la gente nos vea, que la gente nos mire. Y ese tiene vida, ese tiene un brillo. El mismo Jesús dice que vuestra luz brille delante de los hombres. Entonces, la resurrección de Cristo nos resucitó a nosotros. Entonces, ya no vivamos como muertos. Ya no vivamos en lo antiguo. Ya no vivamos como éramos pecadores. En nuestro rumbo, en nuestras cosas, ¿no? Hay que vivir
la nueva vida en Cristo. Él nos resucitó para estar con Él en las regiones celestiales, en lugares más altos, en lugares espirituales, cosas distintas. Dice que lo carnal, o lo que nace de la carne es carne, pero el que nace del Espíritu es espíritu. Y buscar lo espiritual. Entonces eso debemos buscar nosotros, lo espiritual. Miren, no estoy diciendo que debemos buscar ser más que otros, no. Debemos buscar ser espirituales con Dios. No es que yo voy a ser espiritual para ser mejor que eso, que el otro, no. Yo voy a buscar porque Dios me salvó, Dios me resucitó para estar con Él y buscar lo espiritual. Ya dejar lo carnal, dejar las cosas de la carne, dejar del pecado, hasta que Él venga por nosotros. Buscar lo celestial, buscar las cosas de lo alto, de arriba. Entonces, hermanos, Dios, Cristo resucitó, nos resucitó a nosotros para ya no vivirmos como muertos. Amén. Esta es otra lección que saco de la resurrección de Cristo. Y por último, hermano, que aprendo de la resurrección de Cristo es que la resurrección nos da poder. El poder de la resurrección de Jesús fue compartido con nosotros. El mismo Efesios 1, 19 y 20 dice lo siguiente. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Ese poder, ese grandioso poder que resucitó a Cristo, está a nuestro favor. Es para nosotros. Yo hablaba de eso el miércoles. Que ese favor, ese poder de Dios que resucitó a Cristo de la muerte, justamente un día como ese, un domingo de Pascua, está a favor de nosotros que creemos en Él. Ese poder está a nuestra disposición. Todo poder fue dado a Jesús por Dios. Y cuando Jesús muere y resucita, Él da su poder para la iglesia, seguir obrando en su nombre. Ese poder que es todo de Jesús, cuando Él muere, resucita y va al cielo, deja su espíritu con nosotros, comparte ese poder con nosotros para que podamos obrar en su nombre. Filipenses 3, de 10 a 14, dice lo siguiente. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Pablo decía eso. Yo quiero ese poder. Yo quiero vivir de manera que alcance ese poder que hay en la resurrección de Cristo. Y él dice, no he alcanzado, pero una cosa yo hago. Dejo las cosas de atrás, ¿se acuerda? Ya no quiero vivir como muerto. Ya no quiero vivir del pasado, ya no quiero vivir en el pecado. Dejo esas cosas hacia atrás y sigo a la meta. Los que están vivos en Cristo Jesús, los que han resucitado en Cristo Jesús, tienen una meta. Y esa meta es llegar a Él. Es llegar a ese pleno poder de la resurrección. Es llegar a la vida eterna. Es llegar al cielo que tanto hablamos nosotros. Esa es nuestra meta. Pero no hay como llegar a una meta yendo por otro camino. No hay como llegar acá si el camino es para allá. No hay cómo. O se va al camino que Dios trazó, que Dios dibujó, que Dios dejó para nosotros a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Si Él murió y resucitó, Pablo dice, yo voy a participar de su sufrimiento para que también participe en la resurrección. No hay como saltar.
directo a la resurrección, directo al poder, directo a la manifestación del Espíritu. No. ¿Se acuerda del mago que vio los discípulos obrando en el poder del Espíritu Santo y dice, yo quiero eso? Y pongan las manos sobre mí porque yo también quiero eso. Pero Pedro dice, no, sus intenciones son malas. No hay como comprar el poder. No hay como saltar para el poder. No, hay que vivir. Cristo murió, nosotros debemos morir. Cristo resucitó, nosotros debemos resucitar y ya no vivir como muertos para poder entonces obtener, poder utilizarse del poder de la resurrección de Cristo. Porque el poder Él comparte con nosotros a través de su Espíritu Santo. Tenemos ese poder, hermano, al orar. Tenemos ese poder a la disposición al interceder por otros. Tenemos ese poder a la disposición al hablar de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, al compartir el Evangelio con alguien. Ese poder está vivo. No es un poder de fantasía. No es un poder de imaginación. Es un poder de la resurrección de Jesús. Y está a mi disposición, está a tu disposición a través del Espíritu Santo. Todo poder fue dado a Jesús. Y Él nos comparte a nosotros, su iglesia. Entonces, hermanos, si quiere vivir en el poder del Espíritu Santo, hay que morir para que Cristo nos resucite. Ya no vivamos del pasado, ya no vivamos en el pecado, para que ese poder de la resurrección de Cristo sea para nosotros. La palabra dice, está a disposición para los que creen. El poder de Dios está en favor de los que creen. Y es para nosotros, la iglesia de Él. Entonces, hermanos, al orar, al interceder, al estudiar la palabra, al buscar conocer más de Dios, al compartir la palabra, estamos ejerciendo ese poder. Hay ese poder de Dios a disposición. Muchas veces no podemos ver, ¿no? Nos dice, estoy orando, pero parece que nada pase. No se engañe, hermano. Hay un poder fuerte en la oración. Cuando se ora para otro, por sanidad. Cuando usted ora por otro, para que se salvan, que sean salvados. Cuando usted ora para que Dios obre. Cuando usted intercede por otros predicadores. Vemos la historia. Grandes predicadores, grandes avivalistas, grandes hombres de Dios. Hacían tan grandes cosas porque habían siempre gente que le estaban manteniendo en oración, intercediendo. Personas que perdían su salud por interceder. Tanto que ayunaban. Hay muchas historias de eso. Entonces hay mucho poder cuando oramos, hay mucho poder cuando ayunamos, hay mucho poder cuando intercedemos por otros, aunque no vemos. Muchas veces queremos nosotros imponer la mano y que salga fuego de nuestra mano, salga fuego en los ojos, para que veamos el poder. No, el poder de Dios no es de cuentos de hadas, no es de héroes de imaginación, no es de película. El poder de Dios es real. Aunque usted no lo ve, es real. Y está a mi disposición, está a tu disposición, por medio de la oración, del ayuno, de la intercesión, del aprender, de meditar en la palabra, el compartir la palabra. Ahí está el poder de Dios, el poder que lo resucitó de la muerte. Mira qué poder tan grandioso. Y ese poder sigue obrando hoy. Vemos mucha gente siendo sanada, mucha gente siendo salvada, mucha gente siendo resucitada, aunque usted no escuche. Hay mucha resurrección todavía del ámbito físico, por el poder de la resurrección de Cristo. Pero hay que utilizar ese poder con fe y sabiduría. Amén, hermanos. Ese es el poder de la resurrección. Quiero concluir. Hoy es domingo de Pascua, día que se dio la resurrección de Jesús y que nos toca a nosotros, si morimos con Él para el mundo y ya no vivimos como muertos en el mundo y nos movemos por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa resurrección es para nosotros también. San Lucas 24, quisiera terminar leyendo lo que comencé. Dice lo siguiente, versículo 6. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado, para el tercer día resucitará. Amén, hermanos. Cristo resucitó al tercer día, como lo había predicho antes. Cristo resucitó y por eso
Estamos seguros de nuestra salvación, estamos seguros de nuestra vida, de nuestra meta de llegar a estar con Él para la vida eterna. La resurrección de Cristo nos da esa seguridad. Amén, hermanos. Quisiera terminar con una canción que hace tiempo canté desde chiquito. Mira que hace tiempo ya cantaba esa canción. En portugués la cantaba, pero encontré una versión en castellano. Creo que mis hermanos allá de Brasil van a acordar, los más antiguos de la iglesia, se van a acordar de esa canción, pero habla justamente lo que pasó en este día. Hablando, ¿no? Una manera de cantar lo que acabamos de leer en San Lucas 24. Quisiera cantar con ustedes. Esa canción se llama Jesús vive. Esa canción habla cuenta, ¿no? La historia de la resurrección de Cristo. Voy a intentar cantar, espero que les gusten. Es la madrugada del tercer día, un nuevo amanecer. Al mundo comienza a nacer en el sepulcro donde Cristo yacía. No hay más cuerpo alguno, el viviente entre los muertos subió. Dos varones con ropa resplandeciente anuncian que el Maestro resucitó, y María y las que allí estaban presentes corren proclamando lo que pasó, diciendo: Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, resucitó, Jesús vive, Jesús vive, Él vive, Jesús vive, resucitó. Llegando la tarde de aquel día, sus discípulos se encuentran en el mismo lugar, todos muy tristes por lo sucedido, olvidando que Él había de resucitar. De repente el Maestro se hace presente: mi paz esté con todos vosotros, ved mis manos y mis pies, que yo soy el mismo, y proclamar entre las naciones que yo vivo. Jesús vive, canta hermanos. Jesús vive, Él vive, Jesús vive, aleluya, resucitó. Jesús vive, Jesús vive, Él vive, Jesús vive, resucitó. Aleluya, hermanos. Jesús vive, Él resucitó y te resucitará a ti si usted solamente creer en Él. Amén. Vamos a orar en nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por ese tiempo. Gracias por hoy ser el día, el domingo de Pascua, el domingo de su resurrección. Tú habías muerto hace 3 días, pero hoy día resucitaste.
el día grandioso, y nos resucitará contigo si tan solamente creemos en ti. Oh Dios, que haya salvación en este día, que haya salvación en este tiempo de dificultad, de aflicción que estamos pasando todo el mundo, Señor, que haya salvación, que haya oportunidad de arrepentimiento, que el mundo, Señor, reconozca que solamente tú, Señor, puedes salvar la humanidad. No hay vacuna, no hay medicina, no hay médico, Señor, solo tú puedes salvar de verdad el hombre de su fin en el infierno y su fin en el lago de azufre. Oh Dios, en nombre de Jesús, que sea un día de salvación, que esa palabra, Señor, de la resurrección de Cristo llegue a salvar, llegue a sanar, llegue, Señor, de verdad a resucitar, llegue, Señor, a obrar de manera fuerte, de manera poderosa a través de tu Espíritu Santo. Oh Dios, en nombre de Jesús, gracias por ese tiempo, gracias por esa palabra, gracias por cada hermano que me escucha, que me ve, que tú, Señor, sea presente en la vida de ellos en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo, amado y resucitado. Amén y amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga mucho, tenga una bonita semana. Que todo le vaya bien y sigamos en oración, sigamos obrando en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Hasta luego.